Hebreos 3. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 7 hasta el versículo 11. Y la palabra está bendecida. El libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Dice la palabra de Dios, donde me tentaron vuestros padres. Y quiero hacer un paréntesis en ese verso ahí. Y quiero decirles que el que escribió el libro de Hebreo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Diga conmigo, al Antiguo Testamento. Dice, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, hablando Dios. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. La palabra de Dios está bendecida. Pueden tomar su asiento. Una alabanza de palma, Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bueno, pues en esta mañana queremos continuar una palabra que iniciamos el 31 para recibir el año. Y hablábamos de una transición. Este es nuestro primer servicio del año. Esta es la primicia que le estamos dando a Dios de servicio. Y queremos hablar todavía de lo que esa transición entra en nosotros. A veces pensamos que ya porque entramos en un nuevo año, porque ya empezamos en un enero, empezamos en un tiempo nuevo a correr un reloj de un nuevo tiempo. Usted se prepara para cumplir un nuevo año en su vida también. Usted sabe que ya en el 26 usted cumplió año, en el 25 cumplió año, pero el 26 va a cumplir nuevo año. Y vienen cosas diferentes en nuestra vida. Pero lo más importante de todo esto es que aunque nosotros pasamos en esa transición, pasamos nosotros en pos de entrar en esa nueva temporada, si nosotros entramos igual como vivimos en el 2025, así mismo entonces nosotros nos quedaremos. Dígale a alguien, tiene que entrar diferente. ¿Podían dejar los niños? Habíamos hablado ahí, lo bajaron. Claro. Entonces, dígale a alguien, no podemos nosotros ser diferentes. Diga, no podemos ser diferentes. Tenemos que aprender nosotros a cambiar. Diga conmigo, a cambiar. Las transiciones nos llevan a nosotros a cerrar ciclos. Dígale a alguien, una transición te lleva a cerrar un ciclo. Diga conmigo, una transición te lleva a cerrar un ciclo en nuestra vida. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es algo que usted empieza a vivir y va cerrando. Si usted ve, empezó enero, el año que viene empieza otra vez enero. Usted empieza a caminar en un ciclo y va dando vuelta y se va manteniendo. 365 días, los 12 meses del año, y van cambiando y van transicionando. Las transiciones conllevan a cerrar ciclos en nuestras vidas. Díganle, las transiciones nos ayudan a cerrar ciclos en nuestra vida. Un ciclo que debemos aprender a cerrar son aquellos ciclos que nos mantuvieron a nosotros en pensamientos, en una vida esclava, en algo que nos llevó a preocuparnos tanto durante el año pasado. Esos son ciclos que también usted tiene que cerrar. Usted tiene que aprender a cerrar esas temporadas, esos ciclos que usted ha vivido en su vida para no volverlo a repetir. Diga conmigo, para no volverlo a repetir. Un ciclo siempre se va repitiendo. Diga conmigo, un ciclo se va repitiendo. Haga así conmigo, vamos a hacerlo didáctico. Haga así conmigo. Mire. Eso es un ciclo. Un ciclo es como un círculo que se va repitiendo. Entonces usted tiene que aprender que lo que usted vivió en el 25 no puede convertirse en un ciclo. Usted tiene que pensar que algo tiene que ser diferente en su vida y tiene que romperse ese ciclo.
Un ciclo puede ser de una pobreza física, pero también puede ser de una pobreza espiritual. Un ciclo puede ser de miseria física, como puede ser una miseria espiritual, de una esclavitud del mundo, de un vicio, también de un pecado, de deudas, maldiciones generacionales. Todo eso conforman ciclo en nuestra vida. Diga conmigo, conforman ciclo. La Biblia nos enseña que Dios pone el querer como el hacer siempre. Dios siempre va a poner el querer como el hacer en nuestra vida. Dice, conforme a su buena voluntad. Entonces, la palabra de Dios me enseña en el libro de Hebreos 3, quiero enseñarle un poco. Dice que Él empezó el Espíritu Santo de Dios. Él dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Así empieza a hablar el libro de Hebreo. Y el libro de Hebreo hay algo importante que aquí nosotros tenemos que hacer una pausa, que es que él vuelve y menciona lo que vivió el pueblo en el Antiguo Testamento, lo que llevó al pueblo a vivir en un yugo de esclavitud, lo que llevó al pueblo a repetir historias constantemente que se fueron repitiendo en su vida, que se fueron repitiendo en ellos. Quizás habían pensado que lo habían dejado, habían pensado que lo habían abandonado, pero ellos no habían cerrado el ciclo. Dígale a alguien, todavía no habían cerrado el ciclo. Hay gente que tienen que aprender a cerrar los ciclos. Hay gente que tienen que aprender a cerrar ciclo en su vida y a decidir en este nuevo año que usted no tiene que repetir los mismos patrones que repitió en el año 2025. Dígale a alguien, tengo que aprender a cerrar ese ciclo. Y el pueblo de Dios nos enseña a nosotros que clamó a Dios para ser libertado de un yugo de esclavitud. De más de 400 años estuvieron esclavos. Clamaron a Dios, Dios respondió al pueblo, le trajo un libertador, saca al pueblo. Pero lo interesante fue que cuando Dios sacó al pueblo, aunque el pueblo estaba pidiendo ser libre, Dios lo sacó a ellos a adorarle en el desierto para llevarlo a una tierra prometida. Dígale a alguien, Dios lo sacó al desierto a adorar para luego llevarlo a una tierra prometida. Y ese es el principal error de nosotros, que a veces le pedimos algo a Dios, nosotros a veces anhelamos algo de Dios y pensamos que todo lo que Dios nos va a dar en nosotros tiene que ser bueno, agradable y perfecto, como dice la palabra. Pero en esa transición de llegar a lo bueno, agradable y perfecto, siempre habrán desiertos, habrán situaciones en nuestra vida donde Dios quiere encontrarnos como verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios quiere que en medio de cualquier proceso que tú estés viviendo, aprenda a valorar a Dios, aprenda a adorar a Dios, aprenda a reconocer la grandeza de Dios en todo. No significa que tú pases por un desierto, no significa que tú pases por una situación que tú no vas a llegar a tu tierra prometida. Dios tenía una tierra prometida allá para el pueblo, pero Él lo llevó y lo pasó por un desierto. A veces hay desiertos en nuestra vida que son necesarios. Hay momentos en nuestra vida difíciles que tenemos que aprender a vivir porque son necesarios en nosotros para aprender a depender de Dios, para aprender nosotros a que Dios es soberano, para aprender que Dios quiere lo mejor para nuestra vida, para aprender que nosotros necesitamos de Él. Muchas de las cosas que nosotros vivimos, muchas de las cosas que nosotros repetimos es porque no tenemos a Dios como el principal de nuestra vida. Es porque nosotros no hemos aprendido a poner a Dios por encima de todas las cosas. Y Dios permite en nosotros desiertos, Dios permite en nosotros situaciones hasta que nosotros no aprendamos a depender de Dios. Hasta que nosotros no dependamos a decir si Dios quiere o Dios no quiere. Hasta que nosotros no aprendamos a decir que se establezca la voluntad de Dios. Hasta que nosotros no aprendamos a decir es la voluntad de Dios. Y qué interesante es que desde que le estamos pidiendo algo a Dios y no vemos la respuesta, entonces decimos como que Dios no está en el asunto, como que Dios no está con nosotros.
Y quiero decirle, iglesia, Dios está contigo en el desierto y también está contigo donde fluye leche y miel. Dios camina contigo en los momentos difíciles, pero Dios también camina contigo en tus mejores momentos. Por eso la palabra de Dios dice que nunca te olvides, que nunca tú puedes decir que los tiempos pasados serán mejores que los tiempos presentes. Y es un versículo que tiene que ser rema en nuestra vida. Se lo digo constantemente, iglesia, para que usted aprenda y entienda que por más difícil que usted esté viviendo un momento, no significa que ese momento, por difícil que sea, será peor que aquello que usted ha vivido. No, cada tiempo que usted tiene en su vida, cada momento que Dios le permite a usted vivir en su vida, es mejor que lo que está atrás. El pueblo sale de una libertad, de un yugo de esclavitud. Pero qué interesante es, y eso lo vimos el 31, que cuando Moisés salió con el pueblo, iba a cruzar el Mar Rojo, dice que ya Dios había endurecido el corazón de Faraón, había determinado que el pueblo de Dios iba a salir de ese yugo de la esclavitud. Pero cuando ellos llegan al Mar Rojo, cuando ellos se paran ahí, el pueblo vuelve de nuevo y empieza a decir, pero Dios nos sacó de este lugar ahora a que nosotros lleguemos aquí entre el Mar Rojo y los egipcios. Esos hombres vienen en carreta, vienen en caballo, vienen con espada. Aquí nos van a matar a todos. Pero Dios le dice a Moisés, levanta tu mano. ¿Y qué tú tienes en tu mano? A veces nosotros estamos esperando de Dios. A veces nosotros estamos clamando a Dios. A veces nosotros le estamos pidiendo algo grande a Dios, pero Dios te lo da y Dios te da la libertad y Dios te abre a ti para que entre en una nueva vida. Quizás tú le pediste a Dios que te sea tu mejor año. Quizás tienes una mejor expectativa. Quizás este año tú estás expectante de que las cosas tienen que ser mejor. Pero eso es lo que tú le estás pidiendo a Dios. Pero dice la palabra de Dios que en el momento que tú dispones en tu corazón a hablarle a Dios, ya Dios conoce cada una de tus peticiones y de tus necesidades. El que tú vivas una situación no significa que Dios se haya olvidado de ti. El que tú pases un proceso no significa que Dios no es el Dios de tu proceso. Lo que pasa es que nosotros pensamos que Dios nos lo tiene que hacer todo completo. Diga conmigo, Dios no lo va a hacer todo completo. Diga, Dios necesita que seas tú que lo complete. Dígale a alguien, Dios necesita que seas tú que lo complete. Dios le pidió al pueblo, le dijo que iban a clamar en 400 años. Cuando el pueblo clama en 400 años para ser libre, Dios le da la libertad. Pero tuvieron ellos que levantar la mano. Moisés tuvo que levantar la mano, levantar la vara para que el Mar Rojo se abriera. Lo interesante es que para que se cerrara el ciclo de vida que ellos tenían en Egipto, para que se cerrara el ciclo de vida que ellos tenían de esclavitud en Egipto, no fue Dios que se lo cerró. Tuvo que Moisés levantar la mano de nuevo para cerrar ese ciclo. Y así mismo Dios espera en cada uno de nosotros también. Usted entró en este nuevo año. Usted está entrando en una nueva temporada en su vida. Pero usted va a tener que cerrar el ciclo de todos los años pasados. De todo lo que usted haya vivido. Y Dios está esperando que tú levantes tu mano. Dios está esperando que tú hagas algo. Dios está esperando que tú rindas los pensamientos. Que tú rindas aquellas cosas que todavía están luchando contigo. Lo interesante es que el pueblo, Moisés levantó la mano, cierra el Mar Rojo y empiezan a caminar. Pero no todos habían cerrado el ciclo. Solamente Josué y Caleb habían cerrado el ciclo.
Solamente Josué y Caleb, dice la palabra, tuvieron un espíritu diferente. Y yo vengo a declarar sobre ti, iglesia, que tú tendrás un espíritu diferente. Que tú a partir de hoy, desde el primer día de este año, caminarás teniendo un espíritu diferente. Aquellos que no cerraron el ciclo fueron los que vivieron diciendo: yo estaba mejor cuando estaba en Egipto. Allá yo tenía carne, allá yo tenía ajo, allá yo tenía cebolla. Pues quiero decirle, iglesia, que todo lo que se quedó atrás ya usted no lo necesita. Dios tiene nueva temporada para ti. Dios quiere abrir algo nuevo. Dios te necesita llevar a un Canaán. Dios te necesita llevar a que tú entres en una nueva temporada de tu vida. Dios necesita que en este nuevo año tú tengas un espíritu diferente, que tú pienses distinto, que tú hables distinto, que tú seas totalmente distinto. La palabra de Dios dice que no echa vino nuevo en odres viejos. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que lo nuevo de Dios tiene que ser echado en algo nuevo. Y me llama la atención que cuando las palabras hablan y dice que tenemos que ser odres nuevos, digan que ser odres nuevos. Diga, Dios tiene que cambiarnos por completo a nosotros. Si usted coge un recipiente viejo, antes los recipientes lo hacían de la piel de los animales. Y conforme la cantidad que usted quería almacenar, entonces usted cogía un animal grande. Imagínese usted un camello. Imagínese usted un toro, un ganado. O imagínese usted un cordero. Ellos cogían un animal. Dice que cogían el animal, le cortaban la cabeza, le cosían por las piernas y con la cabeza cortada, entonces le sacaban todos los féferes, hermano. Yo le llamo féfer a todo eso para que usted no... Pero usted le tiene nombre a todo eso, ¿verdad? Le sacaban todo, hermano. Le sacaban los órganos, mochaban la cabeza. Entonces empezaban a sacarle los órganos, le sacaban los huesos, le sacaban todo. Cogían esa piel, la metían en agua, la dejaban un tiempo de proceso ahí. Y esa piel se ponía flexible. Y esa piel y eso ya vacío era un recipiente. Y ahí ellos echaban leche, ahí ellos echaban agua, ahí ellos echaban vino. Y dice que era donde más se preservaba. Y ahí se mantenía el vino nuevo. Pero cuando esa piel iba envejeciendo, cuando esa piel se iba endureciendo, y sacaban y procesaban el vino nuevo. Y cuando echaban el vino nuevo, era muy probable que esa piel se estrellara. Era muy probable que no aguantaba la presión. Era muy probable que no aguantara la presión del vino nuevo, el proceso de ese vino nuevo de convertirse en un vino viejo. No aguantaba esa piel. Y Dios nos compara con eso. Dios te compara a ti, me compara a mí con cada uno de esos procesos. Y Dios quiere a sí mismo, como ellos cogían ese animal, le cortaban la cabeza, Dios quiere quitarte todos esos viejos pensamientos. Él no te va a mochar la cabeza. Hubo uno que se asustó allá atrás, hermano. Dígale, Dios no te va a cortar la cabeza. Pero la palabra de Dios dice que la espada de Dios se llama la palabra de Dios. Y en este año yo profetizo que te va a llenar de palabra, que te va a llenar de sabiduría de Dios. Y esta palabra va a cortar tu cabeza. Y Dios te va a sacar todos esos féferes que tiene adentro. Dios te va a empezar a sacar la depresión. Te va a pasar a sacar las raíces de amargura, los resentimientos, la falta de perdón, todo ese enojo, toda esa tristeza, todo ese odio, hermano. Dios necesita sacarte todo eso de adentro. Dios necesita sacarle a alguien esta mañana la tristeza, la amargura, los malos recuerdos, los recuerdos del pasado. Te quiere sacar todos esos sinsabores. Te quiere sacar la falta de perdón. Te quiere sacar todas esas raíces de amargura, los resentimientos,
Todo eso te lo quiere sacar Dios de adentro para poder darte algo nuevo. Si no te saca Dios todas esas cosas viejas, Dios no te va a dar lo nuevo a ti. Dios quiere darle lo nuevo. Iglesia, Dios te quiere dar algo nuevo. Dios quiere dar nuevas alabanzas. Dios quiere dar nuevas notas. Dios te quiere dar cosas nuevas. Dios te quiere poner a experimentar nuevos milagros, nueva sabiduría de Dios. Dios quiere que tú veas cosas nuevas en tu empresa, cosas nuevas en tu trabajo. Que lo que tú experimentaste el año pasado y tú me dices, pero a mí me fue excelente. No, Dios te puede dar algo mayor que esa excelente que tú llamas. Pero necesita Dios vaciarte. Necesita Dios sacar de adentro todas esas cosas de tu vida. Porque si no, Dios no va a vertir. No lo va a vertir. Diga, no lo va a vertir. Pero me llama la atención también que Dios nos compara a nosotros. Y Él dice que un parcho viejo no compagina en una ropa nueva. Yo recuerdo una vez que prediqué algo de esto y yo le decía, no sé si usted se lo vivió, pero yo viví eso, hermano. Usted, no sé cuánto aquí le hacían unos ruedos de este tamaño. Los hombres, levanten la mano aquí, lo que le ponían cuando chiquito un ruedo grande. Y usted iba creciendo, hermano, y iban aflojando el ruedo. Y pasaban 2 años. No, que ponle ruedo a ese muchacho que lo que tiene son 7, 8 años. Ahorita ese muchacho Dios lo sopla y lo pone grande de una vez. Y bajándole el ruedo. Hermano, qué tristeza cogía yo cuando me bajaban ese ruedo. Y ya el pantalón estaba color vino, que lo que parecía era marrón, hermano. Y cuando le bajaban el ruedo, color vino y el pantalón marrón. Y usted andaba ahí, pero y hay quien dijera que no se iba a poner ese pantalón, hermano. Entonces Dios nos compara a nosotros así también. Él dice, no se puede pegar un remiendo en algo viejo porque no va a compaginar. Cuando usted le bajaban ese ruedo, que usted sabe que era una tela nuevecita comparada con ese pantalón viejecito, hermano, y empezaba a notarse la diferencia. O a veces usted se caía en la rodilla, era algo, los hombres saben eso era algo ahí pim pam, la rodilla se empezó a partir el pantalón. Entonces agarraban, hermano, y le cogían el forro del bolsillo y lo mochaban. Y le ponían el pacho. Ahí andaba usted ahora con un pacho reluciente y con un pantalón, ya usted sabe, envejeciente. No sé usted, pero yo no me sentía bien. Así Dios quiere también para darnos algo nuevo. Dios no te quiere poner algo nuevo en algo viejo. Si tú sigues siendo el mismo viejo, cuando Dios te baja el ruedo, cuando Dios te quiere dar lo nuevo, no va a compaginar. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar lo mejor, pero si sigue igual, no va a compaginar. Entonces Dios te va a dar lo nuevo y de repente tú dices, pero es que no es como que no encaja conmigo, es que no encaja, no, es que tú no estás nuevo para lo nuevo. Si tú te pones nuevo. Usted sabe que están haciendo los dealers ahora. Lléveselo ahora y empieza a pagarlo en el 2027. Ya yo vi que salió de que empieza a pagarlo en el 2027. Diga conmigo lo nuevo, hermano. Usted adquiere algo nuevo, pero sigue siendo esa mente vieja. Va a seguir siendo viejo. Porque el problema no es lo nuevo que Dios te dé. El problema no es lo que Dios te haga transicionar. Dios sacó un pueblo del yugo de la esclavitud de Egipto a algo nuevo, pero ellos siguieron igual. Todos los que siguieron igual, dice la palabra, perecieron en el desierto. Y yo vengo a profetizar sobre tu vida que tú no vas a perecer, que tú vas a ser diferente, que tú te vas a preparar para lo nuevo que Dios te tiene, aunque te duela, aunque Dios te tenga que volar los pensamientos, te tenga que volar todas esas cosas que luchan contigo en tu mente y te tenga que sacar todas esas cosas de adentro, hermano. Dígale a alguien, aunque duela. Diga, aunque duela.
Pero si es necesario, diga que me vuele la cabeza. Esto es como muy fuerte para usted. Dígale a alguien, aunque duela. Diga, aunque duela. Josué y Caleb cerraron un ciclo. Y Dios dice, pero tuvieron un espíritu diferente. Y Dios quiere cerrar ciclo en este día en tu vida. Dios quiere cerrar ciclo en todos los sentidos en tu vida. Pero para eso Dios va a tener que decir de ti, no es el pastor, es el Dios que tiene que decir de ti, tiene un espíritu diferente. Pastor, ¿cómo yo tengo un espíritu diferente? Porque lo que me molestaba antes ya no me molesta. Lo que yo odiaba antes ya no lo odio. Odie solamente el pecado, como dice la palabra. Odie lo que Dios odia y ame lo que Dios ama. Solamente ahí usted tiene que cumplir eso. Pero di que un resentimiento, una amargura, hermano, una falta de perdón, esas cosas que a usted le llenaban de temores, de miedo, diga, este año vengo con un espíritu diferente. No puede entrar a una nueva oportunidad de Dios queriendo ser el mismo de ayer. Es imposible. Es imposible tú querer recibir algo de Dios siendo el mismo de ayer. Es imposible. Siendo la misma persona. Usted tiene que ser una versión mejorada. Dígale que una versión mejorada. Y le predicaba que usted tiene que ser una versión mejorada en un servicio. Y Dios, con los hombres que hizo grandes cosas, tuvo una versión mejorada. Abraham no tenía H, era Abraham. Y para Dios hacer algo con Abraham tuvo que convertirlo en Abraham. Josué se llamaba Osea. Y para Dios hacer algo en su vida tuvo que convertirlo en Josué. Entonces Dios va a hacer de ti también una versión mejorada. Quizás Dios no te va a cambiar el nombre. Quizás Dios no te va a llevar al registro cuando tú vayas a sacar la cédula y decir, no, cámbiame mi nombre porque ahora yo me llamo. Eso no se puede, ¿verdad que no? Pero yo sé que Dios puede hacer de ti una versión mejorada. Que el que te conocía antes a ti pueda decir, pero Dios lo cambió. Pero ese hombre, esa mujer es diferente. Pero ese hombre, esas mujeres son distintos. Pero mira, ese muchacho en el trabajo era una gente irresponsable. Y este año vino que es responsable. Todo lo hace, todo está ahí al día, todo lo completa. Mira que ese muchacho en la escuela no era una gente aplicada, pero en este año van a decir de ti, pero Dios mío, esa joven cambió, pero Dios mío, ese joven cambió, su nota cambió, es una gente aplicada. Usted como empresario, usted como persona, usted como hombre de Dios, usted como esposo, como esposa, Dios quiere sacar tu versión mejorada. Tu versión mejorada es que hablen lo mejor de ti. Es que tú puedas sacar lo mejor de ti. Es que tú puedas lograr lo mejor de ti. Pastor, ¿cómo lo logro? Digas poquito a poquito. Digas poco a poco. Diga, llévame al paso. Si hay algo que nosotros decimos en la conferencia de matrimonio, es que después que usted se casa, usted quiere cambiar la vida de una gente que tiene más años de vida que los que tiene de casado. Es imposible. Es poco a poco, dígale. Diga, es poco a poco. Diga, es poco a poco. ¿Cuántos años tiene de casado tú, Julio? 3. ¿Y a los cuántos años tú conociste a tu esposa? De edad. 5 años hace. Tiene 3 de casado y 5 de años de. Pero 5 años que la conoció, pero de edad tú tenías, o sea, ¿cuántos años? 20, 25, 29. 3 de casado, 29 de vida. A la pastora no le gusta que yo diga esta palabrita, pero es que la que yo uso siempre maña. 3 años de casado. ¿Y cuánto de maña? 29 de maña. Y usted quiere en 3 años cambiar 29 años de maña de Julio. Es imposible. Dígale, es poco a poco. Diga, es poco a poco.
Cuando Dios sacó al pueblo del yugo de la esclavitud y lo llevó al desierto a adorar, y le dijo: te voy a llevar a la tierra prometida. En un momento Moisés y el pueblo quisieron combatir a todos los que estaban por delante, a todos los pueblos que estaban conquistando la tierra, a todos los enemigos que encontraban en el camino. Y Dios mismo le dijo: hey, aguántate, te voy a quitar los enemigos poco a poco, porque si te lo quito de golpe, tú no estás preparado para enfrentar las cosas que vienen adelante. Diga a alguien: es poco a poco. Diga: voy a cambiar. Diga: me voy a transformar. Voy a tener un espíritu diferente. Pero si tú me ves que voy lento, diga: tenme paciencia. Pero en lo que termine el año, diga a alguien: yo voy a cerrar el ciclo. Diga: voy a cerrar el ciclo. El ciclo de pecado. El ciclo que tú sabes que Dios te tiene que cambiar. Dígale a alguien: voy a cerrar el ciclo. Aunque me cueste 12 meses. Aunque a uno le cuesten días. Pero a otro le va a costar 12 meses. Pero pásate 12 meses tratando de cerrar el ciclo. Dígale a alguien: cierra el ciclo. A Dios le gusta conocer tu mejor versión. Usted sabe que cada uno de nosotros tenemos una mejor versión. Cada uno de nosotros somos mucho más de lo que usted piensa o usted cree de usted mismo. Usted piensa de usted cosas muy limitadas y Dios conoce de usted las cosas que son ilimitadas. Dios sabe lo que usted puede lograr. Dios sabe lo que usted puede alcanzar. Nosotros limitamos a Dios. Cuando tú estás realmente dispuesto a cambiar, diga a alguien: tiene que cerrar puertas. Diga: tiene que cerrar puertas. Pero en el proceso de tú entrar en algo nuevo, Dios te va a trabajar algo que se llama el silencio. ¿Qué silencio hubo? Dígale a alguien: el silencio. Diga: Dios me va a trabajar el silencio. Diga: el silencio. A Josué y Caleb, que Dios dijo que tenía un espíritu diferente. Cuando ellos cruzaron el Jordán y iban a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo: ahora le voy a hacer la prueba del silencio. Dígale a alguien: la prueba del silencio. En este 2026 trabaja la prueba del silencio. Para ellos ver los muros de Jericó caerse, tuvieron que dar 7 vueltas. 7 días, 7 vueltas diga conmigo, en silencio. Diga: en silencio. Y el último día, 7 vueltas. Dieron una cada día durante 7 días. El último día dieron 7 ese mismo día. Diga conmigo: en silencio. Usted sabe qué estaba sucediendo ahí. Ese lugar estaba tomado por unos gigantes, los jebuseos, toda esa gente. Y mientras Josué estaba dando vuelta, esa gente le voceaban de todo a ellos. Le decían: ustedes no son nada, ustedes son minoría, ustedes son pocos, ustedes son incapaces, ustedes no tienen fuerza. Dice la historia que cuando David fue rey y quiso conquistar de nuevo todos esos reinos y llevar la presencia de Dios donde tenía que estar, dice que los mismos que estaban poseyendo toda esa zona ahí donde cayó la muralla de Jericó, eran los mismos que estaban poseyendo el lugar santo en ese momento. Y le dijeron a David: ni los cojos, ni los mancos, ni los tuertos de ustedes, de nosotros, le decían ellos. Los tuertos, los mancos y los cojos de nosotros, decían ellos, pueden vencerlo a ustedes. Oiga la comparación que hacían. Y en este año Dios quiere trabajarte el silencio. Que cuando tú veas que te critiquen, que te murmuren, que te señalen, que te maldigan, que hablen mal de ti, dígale a alguien: voy a guardar silencio. Diga: es parte de mi nueva temporada. Diga: aprender a guardar silencio. Diga: se acabó responder rápido. Se acabó contestar rápido. Diga: se acabó de que me toque la impaciencia.
Diga, hay mucha impaciencia que año pasado te hicieron perder bendiciones de Dios. Pero en este nuevo año entra en un espíritu diferente, donde Dios te va a fortalecer en la paciencia, donde Dios te va a fortalecer en el silencio. Si estos hombres no hubiesen guardado silencio durante 7 días, no ven la muralla de Jericó caerse. Yo declaro sobre tu vida que donde tú eras imperativo, de donde tú eras muy contestón, de donde tú eras muy bravón, de donde tú eras muy impaciente, Dios te lo cambia y te lleva a guardar silencio, y Dios te va a dar la victoria. Lo primero que Dios enseña a un pueblo cuando lo quiere dar la mejor bendición es que dice: guarda silencio. Hay un dicho en el mundo que dice: cuando tú estás haciendo algo y cuando tú vas a hacer algo, no lo diga a nadie, porque las cosas negativas se activan. Diga, eso es bíblico. Eso no son de esos metafísicos, eso está en la palabra de Dios. Dios dice: guarda silencio ante Jehová, y Él te va a conceder cada una de las peticiones que hay en tu corazón. Dios dice: guarda silencio ante Dios, y Dios mismo es que te va a conceder cada una de las peticiones de tu corazón. Pastor, pero es que hay cosas que yo no me puedo aguantar. Aguántate a que tú entres al cuarto de orar al Señor, y ahí desahógate y dices: wow, Señor, gracias, me sorprendiste, me hiciste algo grande, Señor, pero wow, tú me estás dando mucho más cosas expectantes de lo que yo tengo expectativa. Dios mío, por eso se dio distinto a lo que yo estaba pensando. Este año tienes que aprender a desahogarte en la presencia de Dios. Guarda silencio, y Dios te va a conceder cada una de las peticiones de tu corazón. A veces pensamos que la murmuración solamente es criticar a alguien. La murmuración no solo es hablar de alguien. La murmuración abarca crítica. La murmuración abarca hablar de más. La murmuración abarca cuando usted habla tanto que inventa y hasta habla mentira. Dios, todo el pueblo que murmuró pereció en el desierto. Por eso Dios guardó en silencio al pueblo. Porque si hay algo que hace murmurar a los hombres, es cuando están pasando situaciones difíciles, o cuando no ven que las cosas se dan como ellos quieren. Dios llevó a su pueblo al desierto para que aprendiera primero a depender de Él. Si el año pasado fue un año donde tú viviste una buena o mala temporada, en todo tiempo Dios quiso que aprendiera a depender de Él. Si no aprendiste a depender de Él este año, haz el esfuerzo. Esfuérzate para aprender a depender de Dios. Aunque estés esperando una promesa de Dios, la clave es depender de Dios. Tú puedes estar esperando todo de Dios, pero sigue dependiendo de Dios. No importa qué tan exitoso sea tu empresa, tu trabajo, lo que tú hagas, todo, diga conmigo: voy a depender de Dios. Diga conmigo: voy a depender de Dios. Proverbios 3, 5, 10 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Este año, para tú cerrar ciclo, tienes que aprender a no apoyarte en tu propia prudencia. Aprender a depender más de Dios, a confiar más en Dios. Diga conmigo: a confiar más en Dios. Cuando la palabra dice nunca te olvides, tienes que prestar atención. Deuteronomio 8:12 dice: nunca te olvides de Dios, que es el que te da el poder, es el que te da la sabiduría, Él es el que te da todo. Nunca diga, dice la palabra de Dios, que fueron la obra de tus manos. Nunca diga que fue tu intelecto, tu preparación, que fue porque tú te lo merecías. Diga conmigo así con la cabeza, diga: no. Diga: dependo de Dios. Cuando la palabra nos enseña a nosotros a depender de Dios, se refiere a recordar todas las dificultades. Sube la alabanza, por favor.
Se refiere a recordar la dificultad de la esclavitud, los momentos humildes, el que Dios te ha liberado. ¿A cuánto Dios lo ha sacado de un yugo de la esclavitud? Pero durante todo ese proceso, cuando aprendemos a depender de Dios, hay ciertas cualidades que hoy yo quiero comentar. Diga conmigo humildad. Iglesia, diga conmigo humildad. En esta mañana Dios ha puesto una enseñanza para que hagamos un fundamento. Diga conmigo fundamento. Diga conmigo humildad. Depender de Dios nos lleva a tener humildad. Impide que te vuelva orgulloso la humildad y creas que tus logros no creas que son tuyos, sino que son de Dios. Diga conmigo, en este año, para cerrar los ciclos, voy a fortalecerme en la humildad. La gratitud. Diga conmigo, gratitud. La gratitud constante nos hace depender de Dios. En lugar de buscar otro Dios, se va a depender de Dios. Y a veces hacemos otros dioses, aún nuestra sabiduría, aún a otra gente. Diga conmigo, aprenderé de la lección del desierto. Dígalo confiado, no tenga temor. Diga, aprenderé de las lecciones de los desiertos. Porque en los desiertos tú tienes que recordar como Dios hizo recordar ese pueblo. En los desiertos, cuando había sed, Dios proveía agua. Cuando había hambre, Dios proveía maná. En los desiertos, cuando había calor, Dios ponía nubes. Y cuando había oscuridad, le ponía columna de fuego. Y si hoy tú estás aquí, este día 4 del año 2026, es porque tú viste estas 4 cosas en todos los años pasados. Es porque tú viste la mano de Dios obrar de una manera o de otra manera. De una manera viste su maná. De una manera viste la provisión de Dios en algún momento. Quizás pasaste días difíciles, pero otro día se te abrió el cielo y cayó maná del cielo y te recompensó todos los días malos. En un momento viviste tiempo de sequedad, pero de repente de la piedra brotó agua y no amarga. Te llevó a los lugares de agua dulce te llevó Dios. En los momentos más oscuros viste una pequeña luz. En los momentos más calurosos Dios te dio un refrigerio. Entonces esto nos tiene que a nosotros hacer pensar que dependemos de Dios. De alguien dependo de Dios. Y concluyo con estas 3 cosas. No sea ingrato. Evita darle la espalda a Dios. Evita darle la espalda a Dios, al creador de todas las cosas. No puedes olvidarte de Dios. El ingrato se olvida de Dios. Mantén la fe. Continúa creyéndole a Dios por encima de todas las cosas. Y número 3, valora el pasado. No que diga que el pasado es mejor que el presente, pero sí valorar el pasado. Valorarlo para que tú sepas que aunque viviste tiempos difíciles, Dios estuvo contigo. Que por más difícil que fue lo que viviste, Dios estuvo contigo. Dile a alguien, Dios estuvo contigo. Y con esto cierro. Para Dios crear un orden de las cosas. Para Dios organizar todo en el lugar que va todo. La palabra de Dios empieza en Génesis diciendo: y la tierra estaba desordenada y vacía. Diga conmigo, estaba desordenada y vacía. Pues yo te quiero decir en esta mañana, si tu vida estaba desordenada y vacía, este año Dios tiene la oportunidad para hacer lo mejor en tu vida. Porque para Dios traer el orden
crear todo, crear todos los ríos, los mares, la estrella, todo. Dice que tuvo que haber un desorden. Tuvo que haber algo. Pastor, pero es que yo ahora tengo que hacer mi vida un desorden para que Dios arregle algo. No, esto no es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que si viviste tiempo oscuro, no te puedes quejar, porque Dios se puede hacer algo diferente en tu vida. Iglesia, ponte de pie, por favor. Diga conmigo: Dios, donde hay cosas desordenadas y vacías, dice, organiza y pone. Diga, organiza y suple. Y con esto concluyo. Habían dos casas, iglesia. Y Dios quiere que usted decida en esta mañana. Este es nuestro primer servicio. Y yo quiero que cuando usted salga por esa puerta, usted decida qué casa usted quiere tener, qué vida usted quiere tener, cómo usted quiere que sea su matrimonio, su casa, su familia, sus hijos, su propia vida. Usted tiene que decidir hoy, porque lo que usted decida hoy, de eso va a determinar todo. Porque la palabra de Dios dice que si la raíz es santa, todo el árbol va a ser santo. Si lo que usted decide para bien hoy, le va a ser para el año entero. Habían dos casas. Una casa que dice la Biblia, la casa de Abinadab. Diga conmigo, la casa de Abinadab. Los niños, todos díganlo, la casa de Abinadab. Y le pedí que dejaran los niños porque yo quería que yo escucharan esta parte. Digan, niños, la casa de Abinadab. En la casa de Abinadab estaba la presencia de Dios. Estaba el arca. Estaba Dios. Es como esa bocina que fuera el arca, imagínensela usted. Y estaba en la casa de Abinadab. Pero dice la palabra que durante todo el tiempo que estuvo la presencia en la casa de Abinadab, no sucedió nada. Nada sucedió. Pastor, pero es que yo me paso años. Pastor, pero es que este año va igual. Pastor, ¿cómo tú estás valorando la presencia? Abinadab tenía la presencia en su casa. Abinadab tenía el arca de Dios. Pero sus hijos le pasaban por el lado. Ni cuenta sabían lo que era la arca. Y si sabían, no tenían deseo ni querían nada de ella. Estaba ahí. Usted ha tenido muebles en su casa que usted dice, esos muebles son de lujo, nosotros los tenemos, pero nadie se sienta ahí. Esos nada más están ahí de lujo, ocupando un espacio. Así estaba la presencia de Dios, ocupando un espacio. La casa de Abinadab dice que la presencia de Dios estaba allí, pero no produjo nada. Nada, absolutamente, no cambió la vida de ellos. No cambió la vida de sus hijos, no cambió la vida de su esposa, no cambió ni su economía, no cambió hasta las maldiciones generacionales, no cambió nada. Y estaba la presencia ya. Y la palabra de Dios me enseña que Dios habita en cada uno de nosotros. Dígale a alguien, la presencia de Dios está en tu casa, está en tu casa, en mi casa, está en todo lugar hoy día. Antes era algo físico. Y ahora dice que la presencia de Dios está en todo lugar. Está en tu casa, está contigo, está sobre ti, está dentro de ti, camina contigo. Está en tus cuatro paredes de tu hogar. Está cuando tú te puedes orar, está en todo lugar contigo. La presencia de Dios. Pero en este año oro para que tú no seas como esa familia de Abinadab, que estuvo ahí pero no produjo nada. Estuvo ahí, pero no cambió el matrimonio. Estuvo ahí, pero no cambió los hijos. Estuvo ahí, pero no cambió la vida de la gente. Estuvo ahí. Entonces, el que tú no cambies no depende de Dios, depende de ti. Pero la misma presencia de Dios la recuperaron y se quedó unos días, dice la palabra, en la casa de Obed-Edom. Y la presencia llegó a la casa de Obed-Edom.
Y cuando llegó ahí, Obed-edom dijo: wow, aquí tengo la presencia. Y empezó Obed-edom a buscar la presencia, a meterse con la presencia, a valorar la presencia de Dios. Y dice la palabra que la casa de Obed-edom fue prosperada, nunca le faltó nada, su vida fue cambiada, fue transformada. Dice la palabra de Dios que aún las mujeres que eran estériles, Dios les quitó la esterilidad y parieron ellas también. Les rompió las maldiciones generacionales, le cambió todo en tu vida. Y hoy te vengo a hablar, iglesia, no importa que tú vengas los domingos, no importa que tú vengas los miércoles, no importa que tú te levantes a las 5 de la mañana, no importa que te conectes con la oración, no importa que hable de Dios, si no valora la presencia, si no busca la presencia de Dios de verdad, de corazón, si no te das cuenta que tú la necesitas, si no te das cuenta que tú la necesitas para todo, que estás orando para algo, pídeselo a Dios. Necesita algo, búscalo en Dios, métete con Dios, unifícate en Dios. Este año te tienes que consagrar más en Dios, más fe en Dios, más credibilidad en Dios, más valorar la presencia de Dios. Iglesia Celaré, se llama Iglesia Celaré ya porque está así, pero esta casa también se va a llamar la casa de Obed-edom, donde la presencia de Dios lo va a cambiar todo, donde la presencia de Dios, escuche, iglesia, escuchen lo que le voy a decir, iglesia. Escuchen lo que le voy a decir. Quizá la alabanza está preocupada por esta alabanza, esta, aquella, esta la que va a tocar a la gente. No, busquen la presencia de Dios. Y la presencia lo va a llevar a adorar la que es. Si yo no busco la presencia, el mensaje, como dice por ahí, delante de Dios, como dicen los muchachitos. Yo no me meto a la IA ni nada de eso. Delante de Dios. Hay gente que le pregunta a la IA, dime mi vida del año entero. Y se la da. Yo le pregunto a la IA, dame, y dice, no encuentro ninguna información suya. Y digo yo, gracias al Señor que no la encuentra. Entonces, es la presencia. Es la presencia de Dios. La presencia de Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo añadía cada día aquello que han de ser salvo. El crecimiento de esta iglesia no viene porque yo quiera que venga mucha gente. No, si yo busco la presencia, ella la va a traer la gente. Ella va a llenar la casa. No se sorprenda cuando aquí estemos full. No se sorprenda cuando se quede gente afuera. Diga, está la presencia de Dios. Porque ella que va a añadir tu familia, tus hijos, tus hermanos, tu vecino, tu pariente, cuando tú la lleves a tu casa también, cuando tú cambies, cuando tú te transformes, cuando tú conviertas tu casa en la casa de Obed-edom. Diga conmigo, iglesia, voy a convertir mi casa en la casa de Obed-edom. Diga, yo pido perdón esta mañana si mi casa estuvo como la casa de Abinadab durante todos estos años pasados. Pero en este nuevo año, diga conmigo, en este nuevo año, diga, voy a tener una envidia santa por la casa de Obed-edom. Que cuando la presencia entre, que cuando yo invoque esa presencia, que cuando yo busque esa presencia, diga, yo pueda ver milagro, yo pueda ver respuesta, yo pueda ver sanidad, yo pueda ver provisión, yo pueda ver salvación. Diga conmigo, en la presencia. Diga conmigo, lo que te faltó el año pasado fue más de presencia. Lo que te faltó más los años pasados fue más presencia de Dios. Diga, más presencia de Dios. Diga conmigo, lo que te faltó no fue un amigo. Lo que te faltó no fue suerte. Lo que te faltó no fue estar relacionado con alguien. Lo que te faltó no fue billete. Lo que te faltó no fue tener un carro. Lo que te faltó fue presencia. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Y esta casa se llena de la presencia de Dios. Padre, llénala, llénala, llénala.
Y la va a llenar cuando hay una iglesia que la provoque. Que la provoque, que la provoque, que la provoque. Provoca la presencia de Dios. Provócala. Provoca la iglesia. Levanta tu mano al cielo. Empieza a convertir tu casa. Tú eres el tabernáculo de Dios. Cambia ese tabernáculo que había de Abinadab. Dile: yo soy la casa de Obedón. Aquí la presencia va a hacer algo. Tu presencia me cambia, tu presencia me transforma. Pastor, es la presencia de Dios. La presencia de Dios añade. La presencia de Dios trae milagros. La presencia de Dios trae prodigios. La presencia de Dios trae revelación. La presencia de Dios trae discernimiento. La presencia de Dios te hace percibir. La presencia de Dios se adelanta. La presencia de Dios te abre puertas. La presencia de Dios te cierra puertas. La presencia de Dios cambia vida. Es la presencia. Es la presencia la que te transforma. No es la palabra. No soy yo. Es la presencia de Dios. Aleluya.